Primera del dial 88.1 FM. Tenemos aquí ya a Carlos Fernández, presidente de Fede Cámaras. Carlos dice que él es tímido, que se equivoca en las entrevistas, pero yo creo que eres un hombre. Y llegó, mira, como buen analista, viendo todo, preguntando todo. Bienvenido, Carlos, ¿cómo está? No, gracias a ustedes por la invitación y por esta tremenda oportunidad de comunicarnos con tanta gente. Por fin face to face, cara. Finalmente, hoy estoy cansado del Zoom y de la distancia. No hay nada como el tacto, el contacto humano. Es totalmente cierto. Carlos, lo habíamos cuando hablé con la gente de comunicaciones, le dije, mira, queremos hablar un poco del papel del empresariado hoy día en Venezuela, porque las últimas encuestas que yo he visto con Industria, creo que Luis Vicente Isogló también, me llamó mucho la atención que está pues el empresariado otra vez visto como la época de antes, no como el malvado del cuento, sino como el que está echándole ganas para que todos prosperemos, pero el factor noticias siempre le gana a uno, y tenemos 2 días con una pequeña debacle allí, ¿no? Con el tema del dólar, donde no sabemos qué vamos a hacer, y uno se pregunta cómo van a hacer en el sector empresarial. Ya ustedes sobrevivieron, por decirlo de alguna manera, al impuesto de grandes transacciones económicas, que es un 3%, ¿no? Que tiene que pechar más sobre el producto, y ahora tenemos el tema dólar. Sí, bueno, es un tema muy complicado, y en Venezuela especialmente complicado pues por los diferentes tipos de cambio, etcétera. Pero básicamente el tema del dólar en Venezuela es un tema de expectativas, ¿no? Siempre la expectativa tiene mucha influencia en el sector empresarial en todas partes del mundo, en Venezuela en particular, pues cómo se prevé que sea el futuro. Yo creo que hubo, digamos, una descoordinación macroeconómica, que es una cosa que ha caracterizado pues al país en los últimos años, y especialmente yo creo que hubo una descoordinación macroeconómica en el tema de un aumento importante en el circulante la semana pasada, y no hubo una intervención acorde con ese aumento en el circulante de parte del Banco Central, que ha venido siendo el principal actor en la venta de divisas en el último año. Y de hecho hay una política que muchas veces nos hemos preguntado hasta cuándo podría durar, de una intervención constante e importante del Banco Central para digamos, mantener ajustado el tipo de cambio, que se ha tenido ajustado precisamente por el combate contra la inflación. Sabemos que el tipo de cambio ahorita no es el tipo de cambio de equilibrio, pero bueno, básicamente porque ha sido la jugada macroeconómica entre el Banco Central y Finanzas de intervenir pues en el mercado pues para mantenerlo a cierto nivel por el efecto que tiene el dólar en la formación de precios. Entonces, creo que esa descoordinación, por llamarlo de una manera, entre la demanda que generó el aumento del circulante y la disponibilidad y la disposición de dólares suficiente para el mercado fue lo que trajo. Ahora, hay que aclarar que esa demanda de dólares, y lo volvemos a decir, no es que la gente compra dólares para guardar, para especular. La economía venezolana tiene un alto contenido importado en su proceso productivo, como consecuencia del modelo durante 100 años petrolero que tuvo siempre unos superávit, la balanza de pago, etcétera. Hacia cada día el bolívar fuera más fuerte, y así hizo todo un sistema industrial, comercial y de servicios que tiene un alto componente importado. Así que, bueno, en la medida que hay incrementos en el circulante en bolívares, por supuesto tiene que aumentar la demanda de dólares para materias primas, para, bueno, muchas de los componentes que se traen en el proceso industrial, y también los productos que se traen terminados. Nosotros recomendamos manejarse con prudencia, manejarse con calma. Anoche circularon en las redes sociales, y tengo que decirlo así porque no tengo ninguna información oficial al respecto, pero bueno, personas de alta credibilidad que escribieron en las redes sociales de que hoy y mañana va a haber una intervención importante del Banco Central, y eso seguramente ajustará un poco pues el tipo de cambio. Pero lo importante es mantener la calma, mantener la expectativa a futuro. Venimos de unos meses con estabilidad. Es verdad que la inflación ha sido mayor que la devaluación, pero tampoco pues podemos dejarnos llevar, digamos, apresurarnos por una coyuntura que esté pasando pues puntualmente. Así que esa es mi recomendación: calma un poco y esperar un poco la intervención del Banco Central, porque seguro estabilizará el mercado. Hablando de redes sociales, Carlos, también vimos que hubo reportes de mucha gente en las redes sociales de comercios que estaban modificando los precios ante el alza, ¿no? Aduciendo un poco lo que decía usted de, bueno, yo tengo que pagar en dólar paralelo y pues tengo que ajustar mis precios. ¿Cómo se maneja eso? ¿O hay algún tipo de indicación de ustedes como cuerpo colegiado en ese sentido? Porque entonces empieza la disyuntiva, bueno, están especulando, ¿cómo hacen esto? Es ese factor allí, ¿cómo lo están manejando? Bueno, yo creo que primero es cierto que ocurrió
pero tampoco es, yo creo, la generalidad de los casos. Hay casos puntuales, sí, como no, se han documentado, que se han afectado, pues personas que en ese momento tenían que restituir su producto porque ellos lo estaban vendiendo, bueno, no les daba el valor de reposición, muchos mantuvieron su precio, inclusive asumiendo la pérdida. Yo creo que ha habido de otro por el tema fundamental, que en este tipo de casos es la brecha entre un tipo de cambio y otro. Por eso es que esperamos que la intervención del Banco Central reduzca la brecha a los niveles manejables o vuelvan a tener casi la paridad que tenían en el pasado. Es todavía de los temas que tenemos que seguir corrigiendo de todo el proceso de intervención que tuvo la economía, que se ha venido levantando poco a poco, pero no se ha terminado de levantar del todo, y este es uno de los aspectos que queda y que como decíamos, venía de un periodo de estabilidad importante, de varios meses, pero bueno, lamentablemente no coincidieron la demanda y la oferta, por lo que te decía, la descoordinación macroeconómica entre digamos, actores sobre todo del sector público, por supuesto, el aumento circulante generó la presión, la demanda, y no hubo la oferta suficiente. Pero por eso digo, calma, hay que calma, no precipitarse, seguir manejando la expectativa que se venía manejando, porque no ha ocurrido ningún hecho puntual que tú puedas decir, mira, hubo tal hecho, hubo tal decisión, hubo tal determinación de algún organismo público, alguna medida en específico que como para generar ese tipo de incertidumbres que se generó, sino fue un tema, como digo, de descoordinación entre la oferta y la demanda, de quienes debían haber, digamos, que se ha coordinado mejor. Y hoy sería esas vital dos puntas. Entonces ver si pues se cristaliza este tema que es un rumor a voces, que pues podría haber una inyección hoy que equipare un poco, ¿no? Esa disparidad que se ocasionó por precisamente, creo que fue el pago de pasivos a maestros y al sector público. Yo creo que va a haber una intervención importante hoy y mañana, y seguramente también el lunes va a ser un día muy importante. Siempre el sábado y domingo, bueno, que no hay mercado, las cosas se calman un poco, se sosiegan más, y bueno, yo creo que va a ser importante una buena intervención ese jueves, viernes y quizás lunes y martes, y entendemos que hay posibilidad y disposición de hacerlo. Vamos a ver, digamos, cómo de alguna manera se logran estabilizar la demanda y la oferta en un nuevo valor de equilibrio que no haga muy distinto el oficial del otro, del paralelo o del alternativo, que es lo que genera la preocupación en la distribución y rompe de alguna manera la armonía en la cadena de valor, porque en una punta se establece un valor y en el inicio de la cadena se establece otra, y es donde crea la distorsión y la preocupación. 19 minutos, estamos conversando con el presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández. Sabemos que en un país como Venezuela es difícil planificar, y sabemos también que usted asumió Fedecámaras en un momento no muy bonito que digamos, y yo recuerdo que una de las primeras o de la entrevista que yo hice cuando acababa de asumir el cargo, me dijeron, mira, estamos haciendo como un plan, o estamos tratando de planificar o al menos proyectar y hacer propuestas, y ya eso está listo. Aunque bueno, tenemos esto que vamos a ver hasta dónde llega el tema del dólar. También pasaron por el tema del impuesto del 3%, pero en todo caso, ¿cuáles son las proyecciones o el plan que tiene Fedecámaras y cuáles son sus propuestas? Mira, yo creo que básicamente nos hemos concentrado en el tema de las propuestas. Por supuesto, de largo plazo. Las proyecciones siempre existen y con mucho gusto las podemos compartir. Pero vamos a comenzar por la propuesta. Nosotros acabamos de presentar en Mérida la consideración de nuestra asamblea. Nuestra asamblea son todas las cámaras de comercio, industria, agro, cría, pesca, minería, comercio, construcción, inmobiliaria, banca, seguro, etcétera, que hacen vida en la federación. Presentamos lo que llamamos el proyecto Venezuela 2035, base para la discusión y construcción colectiva de un nuevo modelo de desarrollo. Eso recoge, las reflexiones y discusiones de varias mesas de trabajo que se establecieron en 21 estados del país, que logramos visitar, donde nos reuníamos no solamente con los agentes económicos, sino con los diferentes agentes sociales, y que tiene como punto de partida la conclusión del sector empresarial de que el modelo rentista se agotó. Un modelo rentista extractivista basado pues en la renta petrolera, que le dio muchísimo progreso a Venezuela, que la colocó, digamos, como puntual en la región y en muchas partes del mundo, de un modelo de crecimiento económico y de inclusión social fabuloso, especialmente entre los años 1920 a 1980, digamos, especialmente la década del 60 y de los 70, y que logró quizás una de las grandes conquistas
de los países que aspiran a la modernidad, que no era otra cosa que la educación como el vehículo de ascenso y de movilidad social. Bueno, eso se agotó, la renta no es suficiente, la renta se exacerbó, todo el mundo buscaba un pedacito de renta, las políticas públicas básicamente se basaban en la administración de esa renta para tratar de apaciguar o satisfacer los diferentes sectores sociales. Se perdió la capacidad de crecer en educación, de crecer en salud, de crecer en infraestructura, y la economía, el resto de la economía venezolana, producto de esos subsidios o ayudas de la renta petrolera, también fue perdiendo productividad. Llegamos al extremo de que la industria petrolera era 10 veces más productiva que el resto de la economía del país, y por eso es que nos ha sido difícil mantener, digamos, un crecimiento continuo durante los últimos 40 años. Si usted ve en los últimos, agarra los últimos, por decir, 35 años, creo que ha habido 1 o 2 años nada más donde la inflación ha sido de un solo dígito. O sea, eso es lo que te quiere decir, es que Venezuela ha tenido una tendencia a gastar más de lo que producía, precisamente porque dependía de una sola renta, que era la renta petrolera. Esa pérdida de productividad nos alejó de los mercados internacionales, perdimos nuestra capacidad exportadora, pero ya no hay renta que añorar ni renta que solicitar. Eso que le iba a decir hace años que ya... Y los agentes económicos se han dado cuenta, sí, y han buscado soluciones de mercado, buscado incentivar su productividad, su producción para resolver sus problemas, y ya no están esperando ni el crédito barato, olvidadizo y de cuotas largas. De un tiempo para acá están dedicados a sobrevivir, y después con la pandemia pues más, ¿no? Ya nosotros veníamos golpeaditos y con la pandemia fue más fuerte. Pero yo creo que en este último año el estado mental del sector privado venezolano ha cambiado, sí, y ya no nos conformamos con sobrevivir, sino queremos echar para adelante. Y tú ves como en toda la geografía nacional, ves como todas las empresas están buscando, y las empresas y no empresas, digo cualquier actividad económica, el taller donde hacen cosas, el pequeño comercio, el señor que tiene un transporte, el agricultor, todo el mundo ha buscado soluciones de mercado para seguir activa y adaptarse a la realidad. Eso no significa conformismo, por cierto, y mucha gente que considera que eso es conformismo. No, eso es tener los pies en la tierra, entender que no hay quien venga a ayudarte y entender que con lo que tienes, tienes que resolver. Eso me gusta porque ya me meto en mi terreno, que es el tema de la vocería y la crisis comunicacional. Muchas veces cuando uno revisa cuáles son las posibles crisis que puede tener el sector corporativo, es ese ataque reputacional donde no tiene por dónde agarrar, porque número 1, o eres enchufado, número 2, pagas vacuna, número 3, eres un conformista resignado. Es decir, es muy duro muchas veces el análisis que se hace, y no vemos en el fondo que es simplemente gente que quiere seguir trabajando, que no tiene por dónde agarrar, y además que tiene una nómina de empleados que dependen de ellos. Pero hace algunos meses leí una frase de Karl Popper en la inauguración del Festival de Música de Salzburgo, que decía que lo que se había estado de moda era ser negativo, ¿no? Y que tener un síntoma de optimismo era casi que una afrenta, pues, a la inteligencia. Bueno, eso fue un poco lo que pasó en Venezuela. Sí. Teníamos una especie de concurso de quién estaba peor, sufría más, de quién traía el peor cuento, quién tenía la calamidad más grande y quién tenía la recurrencia más frecuente de cosas que le pasaban mal. Bueno, yo creo que eso, por lo menos en el sector empresarial, empezó a cambiar cuando empezamos a recorrer el país, porque hemos hecho 45 viajes, hemos visitado 20 estados de la geografía, o 21, y hemos visto cómo la gente de alguna manera superó ese tema. Y creo que gracias, y el elemento fundamental de ese cambio de mentalidad fue también una decisión que tomó la sociedad venezolana en conjunto y sin nadie ponerse de acuerdo, y que yo creo que es lo que llama una solución de mercado, porque es la mano invisible, que fue la dolarización. Sí. La dolarización trajo una moneda que conservaba su valor en el tiempo, y trajo como consecuencia un elemento importantísimo, que fue la recuperación del crédito comercial, que fue el verdadero agente dinamizador de la economía en el sector privado en el año 2021 y lo que va del año 2022, porque no podemos decir que ha habido una política económica, un planteamiento económico profundo, articulado entre política monetaria, entre política fiscal, entre política comercial, que no ha dado pie a un levantamiento, una recuperación del sector económico. No, ha sido cada quien
quien en su esfera, como decía, en su taller, en su predio, en su fondo, en su actividad, buscando la manera de poder llevarle a sus consumidores y a su gente los productos, bienes y servicios que necesitan. Además, Carlos, yo pienso que también hay un hartazgo hacia la, no digo hacia la política, sino hacia los políticos. Y la gente llega a un momento en que dice, con esta misma, no sé si decirle sinceración o esto que ocasionó que el dólar ya se hablara sin que fuese ningún tipo de pecado, la gente dice, oye, ¿sabes qué? Ahora como que la cosa está, bueno, déjame entonces ponerme a trabajar. Mire, yo en estos días hablaba con una persona que me decía, a mí no me importa que gobierne mi equipo, pero que para poder darle comida a los míos. ¿Y cómo tú le refutas eso a alguien? Y el señor me decía, yo he ido a miles de marchas, he ido a hacer bastantes cosas, mi familia está de un lado y del otro, es decir, oficialista y oposición, pero al final tenemos que comer y llevar comida a la mesa. Y eso depende solamente de nosotros. ¿Y cómo tú le vas a decir, no te intereses o interésate en política si estás con ese dilema? Bueno, yo creo que eso que estás diciendo es muy importante. Pues una de las cosas que hemos recogido del cambio que ha dado el país es precisamente que la sociedad venezolana asumió la opción de la autonomía. En vez de esperar que venga alguien a resolverte tus problemas, a darte algo que tú requieres, dijo, tengo que salir a la calle, tengo que ver cómo me procuro unos dolaritos, porque con eso es que voy a llevar el sustento y las posibilidades a mi familia. Si le quieren regalar algo, igual te lo van a recibir, llámese bolsa clave, beca, lo que tú quieras, pero están claros de que ese estado de bienestar que alguna vez les pintaron y que son consideraba garantizado por sécula seculorum, como que no están así. De lado y lado, y porque tengo que salir a trabajar y trabajar. Claro. Ahora, yo creo que la sociedad también asumió y entendió que no es verdad que hay que esperar la resolución de los temas políticos para entrar a resolver los temas económicos, sino que tienen que irse paralelos. Y yo creo que ha comprendido que además en la medida en que tú logres fortalecer tu economía propia, en la medida en que se logre fortalecer la economía, en esa medida vas a tener más disposición, más ánimo y más tiempo para participar también en la lucha política para buscar los cambios. Así que yo creo que la sociedad entró en un proceso de racionalización de sus prioridades y sobre todo de sus posibilidades, sin olvidar las necesidades y las responsabilidades que tiene cada quien y que no va a venir otra persona a resolverte. Esa toma de conciencia por la autonomía, esa toma de esa reflexión de que el futuro de cada quien depende de sí mismo, de su esfuerzo, de su trabajo, de su dedicación, yo creo que es un salto enorme de la sociedad venezolana hacia los valores que nosotros siempre hemos defendido, el valor del trabajo, el valor del ahorro, el valor de la inversión. Y es por eso que quizás hoy en día la sociedad venezolana se siente más cercano a su empresa y a las actividades propias de las empresas. Y me gusta esto que dices, o sea, no es que porque estés más dedicado ahorita a producir es que dejaste a un lado las ideas políticas que tienes, sino que perfectamente a veces se puede caminar y comer chicle a la vez, ¿no? Como dicen por ahí, una cosa no tiene nada que ver con otra. Que tú digas, oye, le estoy echando ganas, me está yendo bien, no quiere decir que asumes per se una posición política porque en un sector totalmente distinto de tu vida, pues te está yendo bien o quieres que te vaya bien. O sea, no creo que tenga que estar discutido una cosa con la otra. 1:29 minutos. ¿Será que me regala unos minutos más? ¿Puede? No, cómo no, con mucho gusto. Porque tengo que hacer la pausa. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con la parte final de esta entrevista con Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras. Minutos, estamos de regreso ya con el final de la entrevista. El día de hoy, hablando un poco del papel del empresariado venezolano en la Venezuela actual, tenemos con nosotros en estudio a Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras. Le comentaba yo al inicio del programa que aquí en el programa pues siempre consultamos a la audiencia, ¿no? Y la pregunta de hoy, Carlos, fue ¿qué piensas del papel que juega el empresariado en la Venezuela actual? Comparto una de las reflexiones, me detiene cuando quiera, si quiere hacer algún comentario de las cosas que ha dicho nuestros oyentes. Jesús Alfredo Santiago nos dice, la clase empresarial es un sobreviviente más, no es culpable de todo, pero inocente, nada. Acá en @JLogística dice, el empresario en Venezuela que no se convierte en bachaquero, quiebra. Vivimos de cómo hacer para abrir mañana, vivimos de cómo hacer para pagar sueldos, impuestos, matraca, vivimos de cómo pagar el proveedor para que nos sigan surtiendo materia prima. ¿Algún comentario? No, muy interesante. Yo creo que comencemos por el tema de culpable e inocente, ¿no? Yo creo que las sociedades y los actores sociales de todo índole responden a los incentivos que el modelo diseñe. Y por eso es que nuestra propuesta es que tenemos que ir a una economía productiva en sustitución de la rentista para que los incentivos sean más la productividad, la eficiencia, la inclusión, la diversificación,
que buscar, digamos, alguna preferencia con un actor político, o estar cerca de algún subsidio o de una tasa arancelaria preferencial, etcétera, etcétera, que es básicamente una visión de corto plazo contra la construcción de capacidades empresariales, que es una visión de largo plazo. Y yo coincido. Yo le quisiera agregar al amigo o amiga que decía que estamos que si buscando pagar nómina, que si buscando pagar impuestos, que si buscando pagar peores. Es verdad, pero lo hacemos, lo logramos, lo conseguimos. Y por eso es que de alguna manera hemos podido acompañar a la sociedad venezolana en estos años. Yo quiero retomar un poco lo que sucedió durante la pandemia, y recuerdo que al inicio de la pandemia no se sabía lo que significaba una pandemia. Nunca habíamos tenido una emergencia sanitaria de esas características. Era algo novedoso para nosotros. Solamente conocíamos lo que ya habían hecho los países donde había llegado antes la pandemia. Y recuerdo que nosotros de Fedecámara, el presidente Cusano, liderizando en esa época la institución, nos dirigimos al país y le transmitimos un mensaje de tranquilidad, de que iban a contar con los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las sociedades, más allá de las dificultades que traía la pandemia. Y eso lo cumplieron. Y eso no es que lo cumplió Fedecámara, lo cumplió cada uno de los actores económicos en cada rincón del país, que se le apañaron de alguna manera durante tantas dificultades, sin luz, sin agua, sin gasolina, con el tema de los salvoconductos, etcétera, para que las cosas llegaran a cada uno de los sitios del país. Y usted conseguía en cualquier rincón los mismos productos que conseguía en Caracas y a los mismos precios. Eso se debe a la empresa privada. Entonces yo creo que no solamente es que estamos todo el día buscando hacerlo, sino que lo hicimos, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo para satisfacer las necesidades de nuestros consumidores. Sigo leyendo las opiniones de las personas. José Goitia nos dice: sobrevive con la volátil de la economía. Es difícil prosperar. No mantienen inventario, lo que conlleva a incrementar precios según cómo se maneje la tasa de cambio para cada producción. No es fácil. No, es muy complicado, claro. Lo hablábamos al principio, el tema cambiario. El tema también de las relaciones con el gobierno. Si trabajas en Venezuela, si estás en Venezuela, tú no estás con el tema político, estás con el tema operativo. O sea, tienes que de alguna manera hablar, hacer un tipo de conexión. Si no funciona. Bueno, es que además casi todas las empresas del mundo tienen que de alguna manera lidiar con sus organismos regulatorios. Los organismos son los gobiernos. Ustedes tienen que lidiar con Conatel, y la gente de telecomunicaciones también lidia con Conatel, y otros tienen que lidiar con las aduanas, y bueno, cada quien con eso es natural, esa es parte de nuestra actividad, y por eso es que hay que tratar mecanismos, puntos de encuentro, mecanismos de poder reunir, de llevar propuestas, y también espacio para sentarnos a buscar soluciones. Así es. Esteban Rafael nos dice: si hay alguna mejora en Venezuela es gracias a la actividad empresarial privada. Me da risa porque estábamos comentando La Divina Diva, que es muy conocido en Twitter, también participa en nuestra pregunta del día de hoy, y dice que es de papel, no mucho más, el papel del empresariado como tal. César Varillas, que es otro oyente, le responde: diva, ¿qué actividad te dedicas tú? Y ella pone: soy una diva. Divagueo, pues. Bueno, hay de todo en las redes sociales. Yo ahí difiero un poquito que sea de papel. Mira, nosotros hemos recorrido 21 estados del país, y lo que hemos visto es tractores trabajando, lanchas saliendo a pescar, gente en sus talleres con el torno. Pero lo que hemos visto es una actividad impresionante. Yo creo que esa economía de papel, de transar cosas, bueno, quizás sea más de las capitales y se refiera más a la actividad financiera. Que hay una economía real importante, una economía real, digamos, profunda, sobre todo en los sectores primarios. Son 17 estados del país donde la principal actividad es agrícola o es pecuaria, y ese es trabajo rudo y duro y de sol a sol. Pues yo creo que a veces también relativizamos un poco el esfuerzo que hacen tantas personas en tantas partes del país porque la actividad siga mejorando. Obviamente no tenemos el Producto Interno Bruto que teníamos en el 2012, pero yo creo que ha habido un proceso de reflexión de los actores económicos, y que de alguna manera están buscando la forma de seguir adelante, superando esa actitud de sobrevivencia por una actitud de cómo hacer para
afianzarme y poder prosperar con todas las dificultades que tenemos. Hablando de visitar distintas regiones del país, sé que estuvieron en la frontera, es más, pasaron la frontera, estuvieron en Cúcuta, presente en una reunión que de hecho tuvimos hace unos días acá al diputado Pedro José Rojas, de ese encuentro que hubo, ¿no? Vamos a hablar de lo empresarial, no de lo político, ese encuentro entre representantes del empresariado colombiano y el venezolano. ¿Qué saca en limpio de ese encuentro? Bueno, primero quiero recordar que es el tercer encuentro. Nosotros hemos venido trabajando mucho por el tema de la apertura comercial y sobre todo por el restablecimiento de las relaciones consulares. Habida cuenta de que en Colombia viven más de 2 millones de venezolanos que necesitan el apoyo, el sustento de sus cónsules para poder tramitar su actividad, sus cosas normales. Mira, había una expectativa, yo creo que es un viejo anhelo tanto de la sociedad como el empresariado venezolano. Hay que ir para allá para conocer esa realidad. Hemos insistido muchísimo en que debemos ver a Cúcuta y a Ureña y San Antonio como un punto de encuentro de dos países, pues que hermanados por muchísimas razones. Nuestro mensaje allá fue más bien de manejar las expectativas con prudencia. El tema de reanudar relaciones entre dos países que la tienen rota durante tantos años, hay tantos temas, mucho más allá del comercial, que tienen que resolverse, pues eso tomará sus días. Vemos que hay una voluntad manifiesta en ambos gobiernos, ya han designado quiénes serían los embajadores, etcétera, se han reunido, y bueno, y van avanzando pues en algunos temas que no conocemos, pero sabemos que han habido los encuentros y que hay la voluntad. Y llamamos mucho la atención en Colombia a los compañeros de allá que tuvieran una expectativa un poco distinta, porque la frontera se cerró en el 2015 y de verdad que este es un país muy distinto, es una economía mucho más pequeña, cayó en el 2015, después del cierre en el 16, en el 17, en el 18, especialmente cayó muy fuerte en el 19, en el 20. El consumidor venezolano es un consumidor con otro perfil, ya el Producto Interno por habitante no es de $10,000, sino que es $2,000, y eso por supuesto que trae consecuencias importantes en la capacidad de consumo. Y en tercer lugar, la capacidad importadora de Venezuela no es la misma que la que teníamos en el año 2015, las cuentas externas están muy mermadas, nuestra producción petrolera y la exportación, pues todos sabemos en el lugar que está, así que nosotros manejemos la expectativa con cuidado, y también nosotros, porque hay algunas cosas que estaban bien establecidas o que eran, digamos, entendibles en el año 2015, que hoy en día son inaceptables en el año 2022. Y que también pensábamos que nuestra oferta exportable, por supuesto, no va a ser la que era en el 2015, que era básicamente productos siderúrgicos, productos del aluminio, productos petroquímicos básicos, porque esas son industrias que están prácticamente paralizadas. ¿Cuál es el sector que está más fuerte en el sector empresarial? El sector que quizás ha tenido la recuperación más vigorosa en estos años ha sido el sector alimentos, el sector de medicamentos, el sector de cuidado personal, el sector tecnología y en alguna medida, quizás no los últimos meses, pero hasta, digamos, el año pasado y al principio de este año, el sector de retail, de comercio del detalle, pues, son los que han tenido. También ha habido una buena recuperación en el sector de pecuario, y creo que este año hay un aumento en la cantidad de hectáreas sembradas. Eso es una cosa que vale la pena visitar y ver el esfuerzo que han hecho nuestros agricultores, nuestros ganaderos, sin combustible, sin electricidad, para mantener operativos sus sistemas, para poder sembrar, con las dificultades para traer semillas, o sea, todo lo que ha significado también el tema internacional, digamos, del sancionatorio, etcétera. Pero yo creo que, oye, ¿no? yo lo digo, verdad que lo digo con enorme satisfacción, me siento muy orgulloso y más que orgulloso, honrado de representar a los empresarios en Venezuela, porque hay que ver el esfuerzo, el pichón que le ha echado esa gente para llegar a sus fincas, a sus predios, sacar sus cosechas, y soy siempre con ese ánimo de mantener sus predios productivos y poder llevar los alimentos a la mesa de los venezolanos. Así que yo creo que eso es un esfuerzo, como digo, y ese reconocimiento que la sociedad le da al empresariado, y estamos claros, es para cada uno de esos actores, no es para sus representantes gremiales, no es para de cámara, ni mucho menos, sino un reconocimiento a cada uno de esos actores que dentro de su pequeño espacio ha hecho lo posible para conservar los empleos de su gente, mejorar los ingresos de su personal y mantener su actividad, porque sabe que la colectividad lo requiere. 1:47. Gracias, Carlos Fernández, por esta entrevista, presidente de FEDECámara. Ya para finalizar, si tuvieras que describir con 3 palabras el sector empresarial venezolano. Mira, yo creo que determinación, arraigo,
e inclusión. Son las tres palabras que hoy Me gusta definen. esa última. Sí, el empresariado en Venezuela tiene un perfil muy distinto al de la región. Cada día está más preocupado por sus colaboradores y sabe cada día más consciente del impacto que tiene en la comunidad, porque se ha asumido hemos asumido que la empresa hoy en día en Venezuela es quizás el vehículo propicio para el ascenso y la movilidad social. Además, muchas empresas, hay casos de grandes empresas, y la nombro Polar, por ejemplo, esa compenetración que había entre trabajadores y empresarios o los dueños de la empresa fue muy patente, y de verdad que hicieron frente juntos a muchas situaciones, incluso también empresas, y cito cosas pequeñas, me acuerdo cuando el cierre de la frontera, una panadería en el Táchira que también iba a ser cerrada y los empleados se metieron. O sea, qué importante esa alianza entre colaboradores, como dice usted, y también el patrón, por decirlo de alguna manera, que ya creo que también eso está de modé, el empresario. Yo ahí quizás te corregiría y no diría que había. Yo creo que hay y que sigue habiendo cada día mayor una compenetración entre los trabajadores y los colaboradores, porque precisamente cuando se lucha juntos en las adversidades, se crean lazos que son muy profundos y muy permanentes. Y eso es lo que hemos visto en este recorrido por el país, esa integración muy, muy, muy interesante. Y como lo he dicho varias veces, lo he dicho en público, lo he escrito, lo dije en la oportunidad que fuimos a Ginebra, hoy en día, inclusive cuando vemos las centrales sindicales y vemos las organizaciones patronales, no nos vemos como antagónicos, nos vemos como uno solo, que no es otra cosa que las fuerzas de la producción. Aquellas comisiones tripartitas y todo eso. Muchísimas gracias, Carlos Fernández, por estar con nosotros. 1:49 minutos. Vamos a escuchar buena música y regresamos con los minutos finales de estos 60 minutos del día de hoy.